¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del servicio informativo de TV Cop, día miércoles 24 de junio, una fecha en la que cumplen años grandes figuras a nivel país y mundial también, ¿no? Sí. Y hablamos del mejor del mundo, bueno, para mí el mejor del mundo, Messi, Leo Messi, que cumple años también hoy, 24 de junio, entre otras celebridades importantísimas, ¿no? Sí, hoy es el día... Muy bien. Arrancamos así, muy bien. Sí, la verdad que sí, hoy también cumpliría años Juan Manuel Fangio, por eso también se celebra el Día del Piloto. Un saludo a todos los pilotos de nuestra ciudad también. Se celebra el Día del Cantor Nacional. Ajá. Debido a la muerte de Carlos Gardel también, y se recuerda también la muerte allí en el 2000 del Potro Rodrigo, que falleció, bueno, en ese accidente tan fatal que marcó la historia de allí en el año 2000. Claro, del cuarteto, digamos, de la música popular. Sí. Y para los fanáticos de Boca Juniors también es el cumpleaños de Juan Román Riquelme, así que es un día donde hay festejo, pero a nivel mundial, digo. Sí, Messi seguramente hará su cumpleaños, él es muy reservado igual, pero en esta pandemia, obviamente que se festeja a modo virtual. Seguramente que sí. Y se festeja igual. Bueno, nosotros aquí no mucho para festejar porque hace un frío impresionante. Tremendo. La temperatura máxima a esta hora de la tarde 5 grados, la mínima 0 grados. Viento de 9 kilómetros en la hora, ráfagas de 13 kilómetros del sector noroeste, y esto arrancó, y ya te lo veníamos adelantando, hasta el fin de semana no para, por lo menos. Por lo menos hasta el fin de semana. Sí, la nieve se suspende, pero el viernes vamos a tener algunas neviscas según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. Anoche nos decía el compañero que estaban unos copitos, yo no los vi. No, yo tampoco, pero es señal de que está llegando. Está llegando de a poco. Se nota por las temperaturas muy bajas hoy a la mañana, tipo 9 de la mañana, 3 grados bajo cero, es mucho para nosotros, así que bueno. Y después, cerca del mediodía, ese frío seco, que da la sensación de nieve. Presagia la nieve. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a pasar a la información. En este primer bloque vamos a hablar vamos a escuchar, mejor dicho, al subdirector de Zona Sanitaria 2. Sí, al doctor Marcos D'Angelo, agradecerle la predisposición porque están con muchísimo trabajo, estaban a la espera de nuevas novedades por esta conferencia que tuvo el gobernador de la provincia, pero de todas maneras estuvo hablando con nosotros, haciendo una especie de raconto de todo lo que ha sucedido de la pandemia desde el comienzo de la cuarentena hasta ahora, todos los cuidados que debemos tener y de no relajarnos, porque hoy tenemos 0 casos en la ciudad, pero estamos rodeados. Estamos rodeados y se puede disparar en cualquier momento. Entonces, estar preparados y expectantes y cuidándonos, pero al máximo, con todas las diferentes formas que nos han dado desde salud para poder sobrellevar esta cuarentena. Bueno, hoy una jornada realmente donde muchas autoridades con las que te comunicaras estaban pendientes a esta reunión, ¿no?, que se llevó a cabo a través de Zoom, con distintas autoridades, y con el gobernador de la provincia, claro. Así que le agradecemos, como decía la compañera, al doctor por brindarnos y brindarles a ustedes toda la información que necesitamos saber. Lo vamos a escuchar. Estamos esta mañana aquí con el subjefe de la Zona Sanitaria 2, con Marco D'Angelo, y también director del hospital de la localidad de Las Lajas. Marcos, muchísimas gracias por recibirnos. Sabemos que están con mucho trabajo, entonces muchísimas gracias por eso. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por acercarse, por interesarse y, por supuesto, un saludo a la audiencia. Marcos, llevamos casi 100 días de cuarentena. ¿Cuál es el panorama que vislumbrás vos a través de esto? ¿Cómo ha sido el trabajo desde la Zona Sanitaria 2? Bueno, el panorama es verdaderamente cambiante
todo, en el mundo, en nuestro país, en nuestra provincia y en las distintas localidades de la zona sanitaria 2. La verdad es que a nivel provincial nosotros fuimos un poco en esto quienes tuvimos que barajar los primeros casos graves, las primeras muertes junto a lo que fue Neuquén Capital. Nos agarró en una etapa de organización en la cual pudimos hacer un primer y rápido análisis de las medidas que habíamos instrumentado y de cuáles eran las que verdaderamente necesitábamos instrumentar cuando los casos aparecían en nuestras localidades, y ahora estamos en una tensa calma en la cual todos los pacientes que hemos tenido infectados, ya sea internados en el domicilio, internados en hospitales, en áreas de baja complejidad o de alta complejidad de cuidados, hoy sabemos que si nos vuelve a pasar, todos estos casos ya se han recuperado, si nos vuelve a pasar, tenemos que actuar de una forma distinta a la que habíamos imaginado al inicio de todo esto. Y tenemos esta experiencia que entendemos, creemos que nos va a permitir actuar de manera más efectiva, más eficiente y por lo tanto también más rápida, intentando que siempre que aparezca un caso nuevo podamos contener ese foco o ese conglomerado y evitar que empiece a haber circulación en nuestras comunidades. Bien, comentarle a la gente bien cómo es el proceso de este virus, en cuánto tiempo nosotros podemos darnos cuenta de que posiblemente tenemos el virus. Bien, este nuevo coronavirus es un tipo de virus que es muy contagioso, por ahí a diferencia de otros, por lo tanto es muy efectivo en ese sentido. Si nosotros no tomamos las medidas de distanciamiento, las medidas de cuidado, y yo estoy infectado por el coronavirus y nos juntamos 5 o 6 a charlar un rato, la posibilidad de contagiarnos todos es muy alta y cada uno contagia luego a sus distintos contactos. Nosotros con las infecciones en general tenemos lo que se llama un periodo de incubación, que es el tiempo que pasa desde que tomo contacto con el germen, en este caso el coronavirus, y que desarrollo la enfermedad. Ese tiempo para este virus puntualmente ronda entre los 2 y los 14 días. La gran mayoría de las personas empieza a manifestar síntomas de la enfermedad entre el 4º y el 5º día. Hay un muy pequeño porcentaje que al 2º día ya manifiesta la enfermedad y otro pequeño porcentaje que recién a los 14 días manifiesta la enfermedad. El momento en el que yo contagio es muy variable. Mientras esté con la enfermedad, ya sea un cuadro leve como puede ser una angina o un resfrío, o un cuadro más grave como una neumonía que requiere un poco de oxígeno, o incluso una intubación y cuidados críticos, mientras la enfermedad está en proceso es cuando más contagio. Pero contagio desde antes de empezar con esos síntomas. Para este nuevo virus que todo el tiempo estamos descubriendo nueva evidencia, todavía no sabemos cuántos días antes, ¿sí? Sabemos esto, desde que yo tomé contacto con el virus hasta que me enfermé, entre 2 y 14 días. Ahora, desde que yo tomé contacto con el virus y empiezo a contagiar, no queda muy del todo claro. Se cree que el día antes de empezar con la enfermedad existe la posibilidad de que esté contagiando, y una vez que empiezo con la enfermedad, francamente, seguro que estoy contagiando. Y como dijimos, la posibilidad de contagiar es muy alta. Entonces sigue siendo la premisa es el distanciamiento social, la higiene de manos, eso es primordial. Tal cual, están todas las medidas de prevención de infecciones respiratorias que son efectivas y útiles no solo para el coronavirus, sino para otro tipo de infecciones respiratorias, como pueden ser los virus de la gripe, los distintos tipos de virus que generan resfríos y neumonías. Todo esto se aplica para lo mismo. ¿Qué tiene que ver? Una cuestión básica como no tener contacto con una persona que está francamente enfermo. O sea, si yo estamos charlando y te veo a vos con tos, con moco, con dificultad para respirar, lo correcto sería que no tengamos, en este contexto social, claro. no en el consultorio, que no tengamos una interacción para disminuir la probabilidad de que vos me contagies y de que yo me contagie de vos. Luego, el lavado frecuente de manos, con agua y con jabón de forma preferente, y si no disponemos en ese lugar de los mismos, con soluciones alcohólicas.
Por supuesto, mantener una distancia de seguridad de por lo menos 1,5 metros, lo ideal sería por lo menos 2 metros, la utilización del tapabocas, bien, y todo lo que tiene que ver con no compartir utensilios, enseres, el mate, la botella, etcétera. Bien, en el caso de las oficinas, es lógico compartir el mate, cada uno con su mate. Por supuesto, en esto las costumbres argentinas van a tener que cambiar. Es importantísimo. El problema no es el mate como bebida, sino el problema es el compartir la bombilla, y por lo tanto en los lugares de trabajo se promueve que no se tome mate, pero que si se tome mate, por supuesto, cada uno tiene que tener su propio dispositivo, y lo que está, digamos, prohibido sería el compartir. Exacto. Bien, esas son lo primordial que tenemos que tener en cuenta, y por eso el tema de esta cuarentena, que tenemos que tomar conciencia de que tenemos que tener ese distanciamiento social. Es clave porque en esto lo venimos charlando ya hace varios meses. Es mucho más probable que yo me contagie en una fila, por dar un ejemplo pavo y de todos los días, pero en una fila del supermercado, en el cual por ahí me encuentro con mi vecina, no mantenemos las distancias, nos saludamos con un beso, que lo haga en el trabajo, donde para atender al público tenemos un acrílico, o donde para atender a un paciente utilizamos los elementos de protección personal adecuados, o si realizamos tareas de limpieza en la calle, no tenemos contacto con otras personas. Es mucho más probable que nos contagiemos en nuestra vida cotidiana por descuidar las medidas de distanciamiento social a que nos contagiemos realizando nuestra tarea laboral. En estas últimas semanas se han ido flexibilizando distintas actividades. ¿Qué opinión te merece esto de empezar a abrir de golpe en cuanto a que empezamos a ver, por ejemplo, muy cercano Neuquén Capital, caso mismo Luminé, la aparición de nuevos casos? ¿Es el tema de la famosa curva, o es por este tema de la flexibilización? Bueno, la famosa curva tiene que ver un poco con la forma de contagio del virus. Al ser tan contagioso, se estima a nivel población grande que por cada persona que se enferma contagia a 4 más, o sea que van a aparecer 4 nuevos enfermos. Por eso lo que uno ve es que día a día es cada vez mayor la cantidad de casos nuevos en relación al anterior, y si uno hace un puntito de todos los días, la curva empieza a subir cada vez más rápido. Eso tiene que ver más que con la flexibilización en sí, con la aparición de casos y el contagio de esos casos. Entonces, ¿por qué aparecen nuevos casos? ¿Por qué esos nuevos casos contagian más que hace 2 meses? En parte tiene que ver con la flexibilización y con la mayor circulación de gente en la calle, pero también tiene mucho que ver con el no cumplir con los protocolos sanitarios que cada comercio tiene que haber presentado para que se lo haya habilitado, y con el descuido o la flexibilización que nosotros como ciudadanos hacemos de estas medidas. Entonces ya nos cansamos de salir con el tapabocas, o ya nos cansamos de lavarnos las manos, y dejamos de cuidarnos. Entonces, ante una exposición, ante otra persona que potencialmente puede estar enferma, yo bajé mis barreras de cuidado y por lo tanto tengo mucho más riesgo de enfermarme. El primer día de todo estaba súper asustado, entonces si iba a hacer compras llegaba, metía todo en una bolsa con alcohol, después con lavandina, después lo prendía a fuego y después ahí veía si la comía o no. Ahora ya me cansé de hacer todo ese ritual y todo eso. Te pega una rociada. Veo que no me pasó nada, veo que a mi vecino no le pasó nada, entonces por ahí pasé de hacer todo ese circo a no hacer nada. Antes nos saludábamos de lejos, nos daba miedo que la otra persona se nos acerque, cruzábamos de vereda, y ahora nos abrazamos y nos damos un beso porque hace mucho tiempo que no nos vemos. Entonces, no tiene que ver tanto con la flexibilización en sí, que es cierto que aumenta el riesgo de exposición, sino con el relajamiento que tuvimos nosotros. Entonces, ante ese aumento del riesgo, yo no aumento el cuidado, lo disminuyo. Y si tengo más riesgo y tengo menos cuidado, voy a tener mayor probabilidad de contagiarme. Bien. La gente, con este caso último de Aluminé, lo tenemos muy cerca, entonces obviamente la alarma, como cuando pasó lo de las lajas. Esta persona
está en Aluminé. ¿En qué situación tenés conocimiento? ¿En qué situación se encuentra? Sí, este paciente se encuentra en buen estado general, cursando un cuadro de COVID-19, de esta enfermedad por el coronavirus que es leve, está internado en su casa, por supuesto está recibiendo el acompañamiento del equipo de salud del hospital de Aluminé. No está en Zapala, no hay posibilidades que venga, a no ser que se agrave la situación. Es importante recordar en esto, Zapala como hospital, por un lado es el hospital de cabecera de la zona sanitaria 2 y todos los pacientes que requieran una mayor complejidad de cuidado que la que se le puede ofrecer en los distintos efectores de nuestra zona, viene derivado en principio aquí al Hospital Zapala. Y puntualmente al hablar de COVID-19, nuestro hospital ha sido elegido como polo COVID, esto quiere decir que todos los pacientes que pertenecen a la zona sanitaria 3, es decir, de Chosmalal hacia el norte, a la zona sanitaria 2 y a la zona que corresponde al hospital de Cutralcó, que requieran cuidados avanzados, es decir, cuidados críticos, intubación, hemodiálisis y demás, van a ser derivados a la terapia intensiva de nuestro hospital. Entonces, si bien hoy en día, hasta este momento que estamos hablando, no hay ningún paciente internado con COVID en el Hospital Zapala, esa situación es totalmente dinámica y por ahí para la tarde, para la noche, para mañana a la tarde pueda cambiar. Bien. Ojalá que no, porque como digo, implicaría dos cosas, o que estamos teniendo casos nuevos en nuestra localidad de Zapala, o que casos que tenemos en otros lados están empeorando y necesitando cuidados críticos. Bueno, quedarnos tranquilos de que, no hay casos. Y hablando del hospital y de la parte nueva que está todo el dispositivo armado para COVID-19, en insumos, en camas, está todo, las condiciones están dadas para recibir esa cantidad de gente. Hoy en día, ya con 3 meses de carrera, han cambiado un poco las cosas. Los proveedores nacionales que habitualmente hacían una determinada cantidad de elementos de protección y empezaron a exportar, porque mientras acá nosotros no teníamos casos, China, Europa estaba, digamos, con muchísima casuística. Entonces, cuando nosotros empezamos con nuestros casos, nos costaba muchísimo adquirir los elementos de protección personal. Uh-huh. Hoy en día esa situación se está revirtiendo paulatinamente y cada vez disponemos de una mejor provisión, una mayor velocidad de recuperación de los insumos que vamos utilizando y hasta el momento no tenemos faltantes. Por otro lado, el Ministerio de Salud cambió la forma en la que trabaja, en la que distribuye los insumos de seguridad para que rápidamente puedan ser destinados a los lugares que más casos tienen o que más necesitan. Entonces, se promueve que los hospitales no tengan grandes stock de materiales, que los depósitos zonales no tengan grandes stock de materiales y que sí haya mucha comunicación con el nivel central para que donde haga falta insumos rápidamente lleguen. Y hasta el momento la verdad que viene funcionando. Bien, hablábamos de este relajamiento y también es por el tema de que no tenemos casos. Lo que no tenemos es que seguir relajándonos porque en cualquier momento nos puede pasar. Para terminar, una reflexión, en realidad recomendación para la comunidad, para que no nos relajemos, para que sigamos cuidándonos. Un detalle o un dato muy, muy importante es que la gran mayoría de todas las personas que se enferman por COVID-19 tienen cuadros leves. Esto quiere decir cuadros que puedan ser comparados con un simple resfrío o con un moquito en la nariz. Y en algunos casos incluso ningún tipo de síntoma, o sea, ninguna molestia ni ninguna manifestación de la enfermedad. Entonces, por un lado es una buena noticia, porque significa que la mayor cantidad de las personas que puedan enfermar van a estar bien y van a andar bien. Hay un pequeño porcentaje que se complica, que requiere internarse, requiere recibir oxígeno, y de ese porcentaje hay un pequeño porcentaje que requiere cuidados intensivos y es la que mayor riesgo tiene de morir. El problema de esta buena noticia es que es muy contagiosa y la mayoría va a tener síntomas leves o ninguno. Y entonces, si no nos cuidamos, a mí, a vos, entre nosotros como vecinos, como comunidad, la posibilidad de que rápidamente pasemos de tener 0 casos a un desborde del sistema está. Entonces, no es para generar o para tener miedo, pero sí para tener respeto. Y ese respeto implica
el cumplir con las medidas de protección, con las medidas de distanciamiento, e insisto, una vez más, para cuidarnos entre todas y todos nosotros. Así compartíamos la información del área de salud, bueno, Zona Sanitaria 2, el doctor Marcos D'Angelo con toda la información que necesitamos saber y seguir atentos, seguir siendo responsables y solidarios ante esta situación. Queda mucho por delante, pasaron más de 100 días de cuarentena de esta pandemia, pero queda mucho más todavía por delante. Queda mucho más y sobre todo en estas fechas, se viene julio y agosto, que son fechas claves por el tema del frío, por el tema de las distintas afecciones, no solamente de COVID. Entonces, ante esto, cuidarnos es en lo que él hace hincapié, cuidarnos al máximo, mantener las distancias, lavarnos las manos, no relajarnos con el tema del barbijo y la distancia social, que era sobre todo lo que hizo hincapié el doctor. Buenísimo. Nos vamos a ir a una pausa, pero enseguida regresamos con más información.